Llegamos a nuestros enigmas literarios con Jesús Callejo, que hoy viene muy a las tierras vírgenes. Hoy le veo en Alaska, en su trineo, tirado por perros Alaska Malamut. Qué maravilla, Jesús, todo un campeón. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Estás ahí con Colmillo Blanco. Con Colmillo Blanco. Fíjate, una de las novelas, ¿no?, favoritas de muchísima gente, sobre todo de la juventud, ¿no? Cuando empiezas a leer y te adentras en esas tierras vírgenes, en esas tierras inhóspitas. Yo creo que Colmillo Blanco, de Jack London, son de esas novelas imprescindibles para echar a volar la imaginación. Bueno, pero el propio Jack London es un enigma, ¿eh? Claro, exactamente, pero cuando te adentras en quién escribió esa obra y otras inmortales como Martin Eden o Lobo de Mar, Aventura, en fin, cantidad de obras, te das cuenta que es Jack London, y Jack London era de por sí todo un enigma. Todo un enigma, sí. Un personaje de esos cuya biografía yo creo que deja pálido, ¿no?, a muchas de sus novelas, y mira que sus novelas son de aventura y sus protagonistas se meten en todo tipo de berenjenales, pero sí, cuando sabemos el personaje que estaba detrás, el escritor que estaba detrás, que era Jack London, sabemos su infancia, una infancia terrible y turbia que tuvo, sabemos que no tuvo ningún tipo de educación, ni de estudios. Digo de educación porque él fue un hijo natural de un astrólogo ambulante que nació en San Francisco, en California, que rápidamente le abandonó, no quiso saber nada, y realmente fue criado por su padrastro, por John. Por eso cambia su nombre de John London, como se llamaba realmente, John Griffin London, lo cambia por Jack, en honor un poco a su padrastro, porque realmente fue el que lo educó, él y una antigua esclava negra. Eso sí, lee todo lo que se encuentra, y a partir de ahí se empieza a hacer un autodidacta que, de ser pues prácticamente un joven delincuente como estaba abocado, al final se convierte en una de las plumas mejor pagadas, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Hombre, alguna rudeza mantuvo a lo largo de su vida, ¿no? Era muy pendenciero. Sí, hombre, está claro, iba para delincuente, como digo, porque se crió un poco en los muelles de San Francisco. A los 14 años ya empieza a trabajar en un barco, a los 15 años trabaja en una fábrica de conservas, a los 16 años es un pescador furtivo de ostras, en fin. Se lo bebía todo. Se lo bebía todo, pero un poco por malas influencias. Él era bastante tabernario, ¿no? Acudía a muchas tabernas y le daba la bebida que al final pues fue lo que desencadenó una prematura muerte. Pero entre medias leía, que eso era lo importante de él. Ya digo, si no hubiera tenido ese componente autodidacta, ese componente incluso socializante, porque le dio realmente por pensar, ¿no?, que todo el mundo era bueno, que había que cambiar, se leyó el Manifiesto Comunista, y a partir de ahí empezó a incubar una serie de ideas entre comunistas y socialistas que luego le influyó en el resto de su vida y en el resto de su obra, ¿no? Porque no lo olvidemos que él fue un militante socialista muy empeñado un poco con la sociedad de su momento y defendiéndola como él pensaba que había que defenderla, que era luchando a brazo partido y trabajar en todo tipo de oficios, como grumete, fue vagabundo, fue un agitador socialista, fue un cazador de focas en el Ártico, fue un buscador de oro en Alaska, fue corresponsal de la guerra ruso-japonesa en Manchuria, fue ranchero, fue prácticamente de todo, lo vivió todo y lo bebió todo. Ahora, qué vida la de estos autores norteamericanos del 19, ¿verdad? Jack London, Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce, todos ellos. Todos estos tenían un espíritu aventurero, todos acabaron fatal. Fíjate que yo creo que era también un poco el espíritu de su país. Era un país joven, y ellos, yo creo que adolecían precisamente de esas virtudes y de esos defectos, ¿no? De las virtudes porque era gente muy abierta a todo tipo de experiencias, y ahí están, ¿no?, los tres casos que tú acabas de comentar, pero también cometieron todo tipo de tropelías, todo tipo de, pues de desmanes, sobre todo con su salud y con la salud un poco de la gente que tenía alrededor, porque no eran conscientes del peligro que ellos estaban generando y sobre todo de la influencia que estaban generando con sus obras. Eso es importante, porque ya sabes que tan importante es lo que escribes como lo que vives, porque al final todas estas personas, bueno, Proudbies al final desaparece, no se sabe muy bien. El gringo viejo desaparece ahí en la Revolución Mexicana y no se sabe. Poe en un callejón. Pero Poe y Jack London mueren los dos de una forma muy trágica, es decir, como poco aconsejable su modelo de vida, ¿no? Eso es un poco lo que no harían, a lo mejor, otro tipo de escritores que no hubieran nacido en Norteamérica, porque en Norteamérica hay cierta tendencia precisamente a esos desmanes, a esos desarreglos con su vida, porque también tenemos casos mucho más actuales. En el 20 también, sí. Seguro que en el 21 vamos a encontrar también unos cuantos, ¿no? Y muchos más, ¿no? Pero bueno, el caso de Jack London para mí es un enigma en sí mismo, simplemente por lo que supuso, ¿no? Danos algunos datos biográficos, de nacimiento, tal. Sí, bueno, él nace en 1876, nace, ya digo, en San Francisco, en California.
Y a partir de ahí empieza a tener, ya digo, una vida de lo más turbia con todo ese tipo de oficios que acabo de comentar. Él se marcha en 1896 hacia el río Condicle, que en Canadá, arrastrado por la fiebre del oro. O sea, que ahí es cuando realmente... Con 20 años, ¿eh? Con 20 añitos. Empieza a iniciar realmente lo que es la vida dura, ¿no? Y además recogiendo multitud de experiencias que luego plasma en sus libros. Pero 4 años después, o sea, entre 1900 y 1916, empieza su carrera literaria. O sea, empieza en 1900 y en 1916 es cuando prácticamente culmina pues con una cantidad de libros, digo 1916 porque es el año de su muerte. Sí. Prácticamente en esos 16 años es donde se resume toda su carrera literaria. Pero que llega a ganar, con todo lo que él publica, llega a ganar más de $1 millón. Estamos hablando de $1 millón de la época y de primeros del siglo XX, con lo que publica y con lo que vende. De hecho, a los 40 años es el escritor mejor pagado de toda América. En fin, cuando lo tiene todo, esta es la gran paradoja. Y muere a la edad de poeta también, ¿eh? Cuando lo tiene todo, decide suicidarse. Sí, Esto es lo que no llegó a entender nadie. Porque dices, bueno, pasa lo peor de su vida. El hombre consigue hacerse una verdadera fortuna con su esfuerzo realmente, ¿no? Porque nadie le regala nada. Pero, entre otras cosas, tiene esas peculiaridades tan anómalas como es jactarse entre sus amigos de beber más que nadie. Sí. Empieza a los 14 años bebiendo, sobre todo whisky, y llega a beber hasta 1 litro diario. Esto le va consumiendo, le va matando lentamente, ¿no? De hecho, al final el alcohol, la uremia y la morfina es lo que desemboca en un suicidio el 22 de noviembre de 1916, ingiriendo sulfato de morfina en su rancho de California, que le llama de una forma muy peculiar, muy propia además suya. Le llama el Wolf House, la casa del lobo, es como así llamaba a su rancho. Dato anecdótico, dato curioso. Los periódicos dedican más espacio a su muerte que a la muerte del emperador Francisco José de Austria, que había fallecido el día anterior. O sea, era más popular Jack London que Francisco José de Austria. Yo creo que este dato es muy significativo. Hombre, para un norteamericano medio, sí. Sí, exactamente. ¿Qué características tenía? Y eso que al ratito se fueron ellos allá a la guerra, ¿no? A la Primera Guerra Mundial, ¿no? Espérate, exactamente. Sí, pero es verdad. Pero en ese momento es cierto, o sea, en Estados Unidos, tanto entonces como ahora, pero bueno, por las cuestiones políticas no le preocupaba demasiado y sí le preocupaba un poco lo que era su héroe nacional. Y Jack London era sin duda un héroe nacional. Es que era América. Era América, exactamente, claro. ¿no? Jack London muere porque se queda sin objetivos, como muchos autores de Sí, la exactamente, es lo que no entiende nadie. Dice, bueno, vamos a ver, sí es verdad que tenía una cierta enfermedad que venía producida por el consumo de alcohol, pero ¿por qué cuando ya lo tenía todo, cuando tiene una edad pues relativamente joven, decide voluntariamente suprimirse? No había más porque misiones. no tenía ningún tipo de objetivo, no tenía ya más retos. Es un poco lo que le pasa a Hemingway. Hemingway es verdad que empieza a tener una enfermedad ya bastante seria, pero en lugar de dejarse morir lentamente y poder haber escrito 3 o 4 novelas más, no, él decide pegarse un escopetazo y desaparecer. ¿Por qué? Porque no tenía ya sentido la vida para él. Y sobre todo ocurre con la gente que vive la vida de una forma tan intensa como todos estos escritores que estamos comentando. Y Jack London le pasa lo mismo, ¿no? Pero sin embargo parece que tiene una cierta trascendencia o conocimiento de lo que puede ocurrir más allá de la muerte, a pesar de que era un socialista convencido. En una de sus novelas, Vagabundo de las Estrellas, uno de sus protagonistas se pregunta, ¿qué seré cuando vuelva a vivir? Bueno, esta frase es la que hace indicar a algunos de sus biógrafos que posiblemente creyera en la reencarnación, o por lo menos que sí tuviera una cierta conciencia de que la vida continuaba después de la muerte física. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que le escribe una novela casi autobiográfica, que es Martín Eden, en el año 1909, que es prácticamente una autobiografía. Es una autobiografía novelada de cómo un marinero inculto se llega a convertir en un escritor de éxito. Y además dice cómo su protagonista va a morir. Al final se suicida. Bueno, pues esto que lo escribe en 1909 prácticamente se confirma, es como si él quisiera escribir su propio guión, y se confirma en el año 1916 cuando muere de la misma manera. Es decir, esta especie de intuición que él tenía, o vamos a suponer de fatalidad, que él consideraba que la vida no había que vivirla, sino había que disfrutarla a tope como él la había disfrutado, bueno, pues pensaba que había que suprimirse y había que quitarse del lado. Pienso que, bueno, pues un error, ¿no?, por parte suya, igual que la gente que se suicida de esta manera, cuando todavía tienen muchas cosas que contar. Pero el hecho es que ahí queda un poco su testimonio, ahí queda ese gran enigma que era Jack London, y ahí queda pues su obra, ¿no?, para un poco qué es lo que realmente permanece de los escritores. Un aventurero que vivió como tal, y que desde luego de existir la reencarnación, Jack London se reencarnó en un enorme, un fantástico, un magnífico lobo ártico, ¿verdad? Conduciendo una manada, seguro que por allí estuvo. Sin duda alguna, el amor a la naturaleza que él tuvo, y que además lo supo imprimir en sus novelas, y se supo imprimir
consumir además en las películas que luego se basaron en sus novelas, yo creo que eso es lo que debemos recordar de él. Precisamente ese amor, ese interés que él puso en todo lo que hacía y sobre todo en mezclarse, como decía Hemingway, en mezclarse estrechamente con la vida y con lo que y con lo que le tocó vivir, con lo que le rodeó en su momento. Pues Jack London, todo un enigma literario. Bueno, ¿y por qué el lobo ártico? Pues, ¿y por qué saben los demás lobos que es Jack London reencarnado? Porque es el más violento, es el más aventurero, es el que mejor sube a las montañas, el que mejor se pelea con el resto de la manada y sobre todo el que hace las eses, ¿no? El mejor, tú lo has dicho.